magnífico seminario que tuvimos, que ahí pudimos compartir muchas cosas. Y alguien me recordaba, efectivamente, con toda la razón del mundo, que yo creo que hace muchos años tuve la oportunidad de estar compartiendo un tiempo como este con vosotros abajo en la iglesia, en Patricio Fernández. Me parece que era un Jueves Santo, me recordaban hablando sobre la muerte de Jesús. No me acordaba casi ya de esto y me emocionó un poco el recordarlo. Ha pasado mucho tiempo, es verdad. Yo también he dejado una serie de labores, de actividades en el entorno de la iglesia por razones de trabajo, profesionales, que me han agobiado bastante, por cierto. Me han creado momentos de dificultad y de tensión, pero bueno, yo aquí estoy, gracias a Dios, y sobre todo estoy muy agradecido por la invitación. Como tenéis, yo creo que de los mejores pastores del mundo, no voy a descubrir yo nada, yo les agradezco mucho su cariño, su amistad siempre permanente y sobre todo esta labor que hacéis todos juntos con su liderazgo, que creo que es un privilegio y un lujo. Mirad, yo en el tiempo que estoy con vosotros, en este concretamente, deciros que también para mí es un momento especial, porque yo también atravieso una cierta puerta en la mañana de hoy. No es lo mismo dar conferencias o hablar de textos que estar aquí delante hablando, predicando del Señor. Es para mí una puerta que atravieso tras una serie de un plazo largo que me di por razones muy personales y también de trabajo. Lo cierto es que aquí estoy y solamente para deciros brevemente lo siguiente. En el día de ayer estábamos trabajando en el taller, en el seminario, y surgió un texto que brevemente yo os voy a leer, que está en Proverbios 2 y dice así: Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas en ti mis mandamientos, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si invocas a la inteligencia y pides que la prudencia te asista, si la buscas como si fuera plata y la examinas como un tesoro, entonces, y solo entonces, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Texto conocido, pero habla de una palabra muy interesante que está muy de moda en el tiempo en que vivimos, que es la palabra inteligencia. La inteligencia la entendemos siempre como una facultad para aprender y para comprender. Pero no es solamente eso. La inteligencia de intus, entre, y legere, leer, escoger. La inteligencia nos permite discernir, clasificar, elegir entre las ofertas, las opciones, las posibilidades que existen en la vida. Y una persona inteligente es aquel que tiene la capacidad de comprender, la capacidad de entender, la capacidad de elegir y de discernir. Y nos alegramos mucho cuando en casa tenemos las frases, es decir, yo por ejemplo, ¿qué nietos más inteligentes tengo yo? Los más inteligentes del mundo. ¿Qué hijo más inteligente? Te enorgullece eso. Y de entre las inteligencias, eso es un término que ahora también se ha puesto muy de moda en estos últimos años. También hablábamos ayer de las múltiples inteligencias. Claro, como el ser humano es muy limitado, somos muy limitados, pues para intentar entender las cosas las clasificamos. Y entonces clasificamos los huesos, los músculos, los gérmenes y clasificamos también las inteligencias para poderlo entender. Clasificamos las plantas. Pero las plantas no lo saben, ni los gérmenes tampoco lo saben, ni los músculos no lo saben, y cuando duelen, duelen todos sin clasificar. Pero hacemos lo que podemos. Y se habla de una inteligencia que también conocéis, que es la llamada inteligencia emocional, en la que se dice que el ser humano no es solo un ente pensante, sino que también es un ente que vive en pensamiento y en emociones. Largo sería aquí hablar de las emociones, pero lo que sí es cierto y hay una realidad es que así como los diferentes pensamientos y actitudes nos pueden separar y nos pueden enfrentar,
Así como las diferentes opciones sociales, políticas o religiosas nos podrían enfrentar, las emociones, aquellas que dejamos de lado, las emociones nos unen. Los hombres ríen juntos y los hombres lloran juntos. Y hoy sentimos la emoción de un cumpleaños, de un tiempo de alabanza, y la emoción nos une. Porque la emoción, como dicen los pensadores, el famoso Howard Gardner, que fue uno de los descubridores de esta inteligencia emocional, dice que tiene que ver con el corazón, no con la corrazón, sino con el corazón. Por eso, en las emociones hay mucho corazón, y cuando aquí hay un ambiente corazón, cor cordis, por eso hay ambiente de cordialidad, y cuando no hay corazón hay discordia, y cuando hay corazones juntos hay concordia. Esa es la inteligencia emocional. Pero ¿qué ha pasado? Que como el hombre sigue avanzando y sigue estudiando y sigue pensando y sigue investigando, aparece ahora la nueva inteligencia, que es el debate del siglo XXI. Es una inteligencia que se llama existencial, una inteligencia que algunos llaman trascendente, la que llaman que es el nuevo paradigma, denominada por algunos la inteligencia espiritual. El propio Howard Gardner la define de esta manera. Definimos la inteligencia espiritual como la capacidad para situarse ante sí mismo, respecto del mundo en el que estás, del cosmos. Es una manera de situarse respecto a mis propios rasgos existenciales, mi propia condición humana. Me sitúo ante el significado de la vida, ante el significado de la muerte, el destino, la experiencia del amor, la propia realización artística. Definición un tanto larga, que el profesor Cloninger dice que la resumiría diciendo que la inteligencia espiritual es un modelo de personalidad que integra la espiritualidad y la autotrascendencia. Palabra difícil de comprender, que nos la resuelve el profesor Víctor Frank, ese que conocéis tanto de la logoterapia, y dice que es la autotrascendencia, es una capacidad singular del ser humano que nos lleva a superar barreras en terrenos desconocidos hasta para nosotros mismos de manera indefinida. Buscas algo más allá del propio conocimiento. En los últimos años, este término de inteligencia espiritual que está teniendo, bueno, si lo habréis mirado, sale un libro cada 10 minutos de inteligencia espiritual. Se nos dice que tiene, y viene con lo que hemos trabajado ayer, esta inteligencia espiritual tiene la facultad y la capacidad de permitirnos afrontar el sufrimiento, el dolor y la posibilidad de crear valores. Encontrar significado y sentido a nuestros actos. Esto quedaría así muy elegante, lo que pasa que ahora resulta que algunos de nosotros, los que nos dedicamos a estar en los laboratorios muchas horas al día, vemos como hay experimentos que dicen que cuando alguien se pone a trabajar en su inteligencia espiritual, a hacer estos desarrollos reflexivos, pues parece ser que los estudiosos nos dicen que el electroencefalograma empieza a activar ondas de más de 40 hercios en el lóbulo temporal, en este lado. Y que parece ser que se produce un fenómeno cerebral en el que toda la actividad cerebral converge en lo que se llama un todo funcional. Y parece que eso nos ha dado cierta tranquilidad. Parece, bueno, pues no es una cosa de lucubración, de tal, sino que algo está pasando. Así que cuando alguien habla del sentido de la vida, cuando alguien ora, pues algo le pasa en la cabeza que debe ser positivo porque todo el cerebro se concentra. Hace muy pocos años, el profesor Nemmans en la Universidad de Oxford dice que la inteligencia espiritual es una capacidad que abarca la trascendencia del hombre, el sentido de lo sagrado y tiene que ver con la experiencia religiosa y ética. Y actúa como un iluminador de la conciencia. Dice finalmente otro profesor, Vaughan, dice, la inteligencia espiritual es la vida interior de la mente y del espíritu. Y a partir de aquí se ha generado en los últimos años toda una actividad enloquecedora de qué significa esto.
nos hacemos de tal religión, nos elevamos 2 metros por encima del suelo, resulta que la que tiene inteligencia espiritual es que está en el más allá. Nadie se ha parado a pensar de lo que aquí se está diciendo. Es algo que forma parte de la naturaleza humana y que ahora descubrimos con ciertas formas en virtud de nuestras capacidades intelectuales, capacidades investigadoras, registros electroencefalográficos y un largo etcétera. Lo cierto es que si sigue avanzando en este término, dice que la inteligencia espiritual en su desarrollo, ya desde la infancia, permitiría generar en el hombre ciertos poderes. Por ejemplo, le permitiría al ser humano que la desarrolla buscar mejor el sentido de la vida, preguntarse mejor las preguntas últimas. Ya sabéis que en este tiempo que vivimos tan difícil, no es un problema de respuestas. No va a ser un problema de respuestas, no las encontramos, ni la de la crisis económica, ni de la crisis laboral, ni de la crisis sanitaria, ni de la crisis personal. Va a ser un problema de preguntas, que no nos estamos haciendo las preguntas por orden, que no nos hacemos las preguntas importantes. ¿Quién soy yo? ¿Quién me está cuidando? ¿Hay alguien que me conoce más por encima de mi esposa, de mis hijos, de mi familia? A lo mejor es una de las preguntas, porque si nos preguntamos mal, nos respondemos con error y nos crea eso angustia y tensión. Lo cierto es que esta inteligencia espiritual también nos dicen que genera una cierta capacidad de distanciamiento cuando hay un gran problema, saberse colocar a la distancia de cuando tenemos una dificultad. Qué importante es esto en mi profesión. Colocar a una persona a una cierta distancia cuando se le ha dicho algo que es grave, que es severo, que es difícil. Es tan difícil o más como mantener la distancia en el coche cuando yo ahora me marche a Madrid, que todo el mundo se queda pegado porque no permite la distancia y hay accidentes. Si mantienes la distancia, haces prevención de muchas situaciones. También la inteligencia espiritual nos permite la capacidad de autotrascender. Trascender, autotrascender, enfrentarse a lo nuevo, a lo desconocido, a lo misterioso, a lo que nos desborda, a las situaciones límite, determina un deseo de superación extraordinario. Qué importante es también esto en mi profesión. Cuando alguien se va a poner la quimioterapia y al salir, pues si fuera yo, pues me pondría la quimioterapia y me cortaría las venas. Pero algunos enfermos se van a tomar un café con churros, con los amigos. Digo, pero ¿a este qué le pasa? Quizá ha desarrollado a través de su inteligencia espiritual y sus necesidades un sentimiento de autotrascendencia en el que, siendo objetivamente capaz de detectar que tiene grandes carencias en la vida, por contra tiene grandes esperanzas. La esperanza es la certeza de lo que no se ve. La esperanza no es esperar. La esperanza es una nueva disposición para vivir el presente. Entonces, esto de la inteligencia espiritual es muy interesante. La inteligencia espiritual permite también, nos dicen los textos y los pensadores, que desarrolla mucho el gozo estético. Gozar de la música, del arte, de la conversación, de la luz, de un mensaje, y por lo tanto determina, provoca el asombro. El asombro. El asombro, asombro, no hay sombra. De repente la sombra desaparece. Cuando alguien se admira por la presencia de Dios en su vida, por la presencia del amanecer, queda literalmente admirado, asombrado. La sombra se fue. Esa que nos persigue, por cierto, siempre. Determina, por lo tanto, la inteligencia espiritual un autoconocimiento, la capacidad de investigarse más dentro. ¿Qué me pasa a mí? ¿Por qué soy así ahora? ¿Por qué no puedo ser mejor queriendo serlo? ¿Qué facultades me faltan? Empiezo a valorar y llego a encontrar una situación que me produce cierto temor, que es el misterio.
Pero esto de Dios está claro, no está claro, no lo entiendo bien en el texto, no coincide Proverbios con Filipenses y no coincide el apóstol Pablo con lo que dice Lucas y resulta que la historia nos dice otra cosa y yo esto no lo entiendo y se pone rabioso porque quiere entenderlo y no puede. Y a lo mejor la pregunta, que no la respuesta, es ¿qué es el misterio? Y el mundo de hoy se responde al misterio como diciendo, sobre todo en ciencia. Bueno, el misterio, Fernando, está clarísimo. El misterio, lo que pasa, Fernando, es lo que queda por conocer. Tú en el tiempo que vives, pues la ciencia ha evolucionado hasta aquí, pero imagínate dentro de 200 años. Es lo que queda por conocer, no le des vueltas. Es un residuo de nuestro estado de ignorancia que sí reconocemos. Bueno, y te vas intranquilo. Pero que para mí el misterio tiene que ver con lo oculto. Pero lo oculto no es una cosa oscura, no es una cosa escondida. A lo mejor es que lo oculto, el misterio que tiene que ver con lo oculto es luz. Amanecer es un misterio. Anochecer es un misterio. Amar es un misterio. Orar es un misterio, porque de repente Dios aparece como un tú. Al orar, Dios se convierte en un tú, en un amiguete. Luego entonces uno entiende que en esta inteligencia espiritual puede llegar a alcanzar que este misterio, que se trata como lo que queda por conocer, yo creo que no es así, sino que el misterio puede ser luz. Y si os dais cuenta, la luz no está para ser vista, sino está para dejarse ver. Por eso uno percibe esa luz y percibe ese misterio. ¿Dónde? Dejadme que os ponga algunos ejemplos. Los ejemplos nunca son muy buenos a veces. No, cuando veis a un recién nacido dormir, esa paz que transmite, ¿de dónde viene? Pues de donde venga, de antes de nacer. Ese recién nacido en la cunita, cuando le veis que ya ha salido, que ya lloró, y le veis de repente que ha tomado la lactancia materna y os quedáis mirándole así y dices, Dios mío, qué paz. Es la paz del lugar de donde viene. Misterio. Luego esa paz se altera, como hemos visto aquí hace un rato, y altera a la familia, a los padres y a todo lo que se ponga por medio. Luego dormimos con ciertas alteraciones, tenemos sueños, ensueños, pesadillas. Luego nos vamos al dentista y nos dice que tenemos un bruxismo y es que dormimos así con la boca apretada y todo eso se altera. Y luego llega el final de la vida y morimos y decimos, qué rostro, qué paz tiene. La paz de donde se ha ido. Luego, ese es el misterio, es una luz que no está para ser vista, sino que se deja ver de vez en cuando y nos asombra. Es la misma luz que cuando esta noche se ponga el sol y miréis en esta tierra que tenéis, que es una bendición, y podéis ver esa puesta de sol, y yo a veces me imagino que el sol se va marchando y va diciendo que ya me voy, hasta mañana, hacer lo que podáis. Y nosotros contestamos con 2 velas, haremos lo que podamos, con 2 velas, cuya llama, cuya luz suelta el esfuerzo de las lágrimas de la cera. En este contexto, queridos hermanos, es el que hemos de movernos al hilo de esta inteligencia espiritual que hemos hablado y que hemos comentado. ¿Dónde estaría, pues, el elemento que en el caso de los creyentes, los que luchamos cada día por serlo un poquito más, otros días un poquito menos, otros días se nos complican las cosas, pero siempre vivimos en la esperanza y en la certeza de que Él está ahí, está en vuestras mesas, está en el aire que respiras. Él te sujeta, tú no lo sabes. A veces lo intuyes, otras muy pocas lo percibes. Es como la luz, que está para dejarse ver. Y en ese instante aparece un elemento clave que se encuentra en el texto de Hebreos,
en Hebreos 12, donde dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Queridos hermanos, la palabra está ahí puesta. La palabra. Quiero compartir en estos minutos con vosotros mi punto de vista sobre la palabra. Aquí, durante toda la mañana, no habéis usado nada más que palabras para saludaros, con un cierto tono, más buscadas, menos buscadas, argumentadas en frases, y son las que están sirviendo para lo que estamos haciendo aquí ahora, lo que hago yo ahora mismo. La palabra para algunos simplemente puede ser un sonido o un conjunto de sonidos que representan una idea. Para mí, con lo dicho ayer y lo dicho hasta este instante y lo compartido con vosotros en este tiempo hasta que he subido aquí a poder hablar, las palabras, lo que les pasa es que están arraigadas en la inteligencia y crecen en la inteligencia. Crecen porque son portadoras de la herencia cultural que tenemos. Las palabras que aquí se usan son herencia de la Iglesia, de nuestros padres, del colegio, de lo leído, de lo aprendido. Y estas palabras que crecen, que arraigan en la inteligencia y allí crecen porque tienen esa semilla de la herencia cultural, donde viven. Las palabras viven entre los sentimientos. Viven entre los sentimientos. Por eso cuando las renováis, el tono es muy importante. Y como viven entre los sentimientos, llegan a formar parte del alma. Las palabras. Las palabras felicidades, te queremos, creo, canta conmigo y adora al Señor, viven entre los sentimientos y forman parte del alma. ¿Y dónde duermen las palabras cuando se cansan? ¿Dónde dormirán vuestras palabras cuando lleguéis esta noche a dormir? ¿Dónde duermen? En la memoria. Las palabras duermen en la memoria. Por eso, cuando recordáis algo, cuando recordáis cosas de la Iglesia, cuando recordáis a un hermano, cuando recordáis un texto bíblico, las palabras se despiertan y brotan con una fuerza y un vigor como el que tendréis mañana cuando os levantéis a las 8 a trabajar. El vigor de un sueño descansado. Y ese produce elementos de ilusión y de motivación. Por eso tenemos esta necesidad de aprender, de intercambiar palabras, de comprender, de usar muchas, de muy diferentes, de aprender idiomas, porque solo con las palabras se produce un elemento milagroso, que es el de comprender y el de conocer. Ese es su misterio. Por eso el texto dice, repito, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Cuidar las palabras, proteger las palabras, proteger la palabra de palabras, la palabra de Dios. Hacerla posible, comunicarla, contarla, renovarla, acostarla, dejarla reposar, darle vigor. Protégela para que nuestros hijos, nuestros niños, el día de mañana al recibirlas las cuiden igual y hagan posible entonces
la sociedad de las palabras y la sociedad de la confianza y la sociedad de la fe. De lo contrario, ¿qué ocurrirá? Pues lo tenéis muy fácil. Para mí la respuesta es muy fácil. Ocurrirá lo que está pasando. El mundo actual tiene muchos defectos, también virtudes, pero tiene un defecto que me preocupa profundamente, que se llama el resentimiento. El resentimiento, decían algunos filósofos, que es lo que consume al hombre. La filósofa Hannah Arendt dice: el resentimiento es la disposición afectiva que caracteriza al hombre actual. Está resentido contra todo lo que le viene dado, contra la propia existencia, contra el hecho de que él no es ni creador del universo ni de sí mismo. Y está relacionado ¿con qué? Con la falta de generosidad, con la indignación soterrada, con los deseos de autoestima bastardos. El resentimiento es un combustible que está ardiendo permanentemente como hay en los pozos de petróleo. ¿Y qué podemos hacer? El texto de Hebreos dice en el versículo 14: acércate confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la respuesta no la entiendo bien. Sí, gracia, que te lo van a dar de gracia, que eres gracioso ante los ojos del Señor. Y Él va y te lo da, porque tú se lo pides en oración, te lo estudias, luchas por comprender, haces uso de la inteligencia espiritual que decimos ahora, que antaño no la llamábamos así, pero la ejercíamos también, y en ese recorrido, de repente, por gracia, te encuentras con la respuesta de frente, no la elaborada por ti, que ha sido una parte, pero el resto es por gracia, porque tú quieres buscarlo así, tienes esa voluntad de buscarlo así. Por esa razón, y ya termino, queridos hermanos, cuando hablamos con tanta soltura de la palabra de Dios y criticamos y estudiamos e indagamos, lo cual es bueno, siempre que el sentido, el horizonte sea la cercanía con Él, la esperanza en Dios, y tener en algún momento la oportunidad de decir: Señor, aquí estoy, por tu gracia, y de tu gracia espero. Y Él siempre contesta. Y si no, pero que hay que esperar un poco, y no hay que ponerse nervioso. Yo quiero volver a daros las gracias por tener esta oportunidad y poder contaros algunas de las inquietudes que de la lectura del texto pueden surgir, pero os animo. Sé que nos hace falta mucho ánimo, porque lo tenéis en los genes, pero os animo a continuar esta trayectoria de trabajo y de vida y de iglesia, a seguir indagando, buscando, viviendo el compromiso, sea con la inteligencia emocional, con la lógica, con la lógico-deductiva, con la musical, con la espiritual, sea con las que fuere, con todo el ser, para poner de manifiesto que Dios nos ama por gracia. Amén.